no habemos gobernadores. Y por eso decía que no era nada personal, porque no solamente priistas, también panistas y también peronistas. Es un fenómeno estructural, es un problema estructural. No es una descentralización del poder, como debería de ser, sino es una concentración del poder en señores neofeudales. Hay estados en donde no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del gobernador. Controla los medios de comunicación, controla el Tribunal Superior de Justicia, controla las cámaras empresariales, a los dirigentes, controlan los congresos locales, absolutamente. Controlan los poderes, hasta los poderes fácticos, hasta los poderes ilegítimos. Y ese es el peligro de la regresión. Termino. ¿Cómo resolvemos esos dos grandes problemas estructurales? Los problemas estructurales del país. El de que necesitamos transitar al nuevo régimen político democrático de instituciones democráticas, y necesitamos transitar a el nuevo modelo económico que permita el crecimiento de la economía y que permita el desarrollo del país. Convénzanse, amigas y amigos empresarios, esos dos problemas estructurales, los dos problemas estructurales, solamente se van a resolver con la política. Con la política. Y con los políticos. Bueno, no solo con los políticos profesionales, sino con ciudadanos que hagan política, sean profesionales o no. Pero no se van a resolver esos dos grandes problemas si no se hacen a través de la política. Beatriz citaba a Felipe González y citaba el proceso de transición española. Se hizo con los políticos. Y se pusieron de acuerdo los franquistas con los comunistas. Nada más extremo que esas dos posiciones. Los republicanos con los conservadores monárquicos. Hubo posibilidad de acuerdo. Bueno, Beatriz hace referencia a una parte de nuestra historia en términos de que es complicado ponerse de acuerdo, y coincido con estos pasajes de nuestra historia a los que hace referencia Beatriz, pero yo le diría, también hay pasajes históricos de nuestro país que son ejemplo de acuerdos entre los contrarios. Por ejemplo, la consumación de la independencia. Se puso de acuerdo un realista, Iturbide, con un insurgente, Victoria, para la independencia del país. Podemos ponernos de acuerdo en México, personas con posiciones políticas diferentes, contrarias. Bueno, pues de eso se trata la política. Exactamente de eso se trata la política. La política sustituye a la guerra. Para eso existe la política y para eso se inventó la política, para que los problemas de una sociedad diversa y plural no se tuvieran que resolver con las armas, sino que se resolvieran con la política. Y precisamente necesitamos hacer uso de la política, y los políticos necesitamos recuperar a la política como instrumento del acuerdo, no para ponernos de acuerdo en la miscelánea fiscal de noviembre o de diciembre de este año. De verdad que eso no sirve. No en una pequeña reformita sobre el sistema judicial. Eso no sirve. Necesitamos ponernos de acuerdo en los cambios estructurales. Esto es, ¿cuál es el nuevo régimen político que debe de sustituir al anterior? ¿Y cuál es el nuevo modelo económico que le debe de permitir al país el crecimiento y el bienestar para la mayoría de los mexicanos? Les agradezco su atención. Muchas gracias a Jesús.
presidente del PRD, le vamos a pedir al licenciado César Nava, presidente del Partido Acción Nacional, que nos haga su conversación. Muchas gracias, Gerardo Gutiérrez, por esta invitación, por la oportunidad de estar aquí con Palmex. Pudimos encontrar a principios de este año con un panorama todavía muy incierto en algunas materias, y hoy nos encontramos de nuevo aquí con la oportunidad de hacer un recuento de lo que ha pasado en los últimos meses y también de reiterar nuestra agenda de propuestas para lograr los cambios que el país necesita. Eso también mucho a los presidentes nacionales de los partidos, del PRI, Beatriz Paredes, del PRD, Jesús Ortega, la oportunidad de compartir puntos de vista. Yo creo que lo que hemos presenciado este mediodía, esta tarde, bien puede resumir las tensiones que están recorriendo al país y también, al mismo tiempo que las tensiones, los ánimos y los deseos de actuar. Y yo, en aras de simplificar, quizás con el riesgo de hacerlo en exceso, diría que vivimos en dos lógicas muy diferentes, en dos niveles de comunicación, en dos niveles de expresiones y en dos niveles de entendimiento también muy distintos. Uno a nivel nacional, en esferas como esta, o como las que ocurren todos los días en el Congreso, en donde es posible encontrar coincidencias y, más allá de subrayar pendientes enormes, también reconocer que juntos todos hemos recorrido un trecho grande desde hace décadas. Porque sería irresponsable, sería insensato de mi parte suponer que el país se refundó a partir del año 2000, cuando el PAN llegó a la presidencia de la República, y que todo lo que ocurrió antes fue el preludio simplemente de ese arreglo. Cuando el mismo PAN participó de la construcción del país en los 80s, en los 90s y en los 60 años en los que fue oposición, y siempre trató de hacerlo de forma responsable y constructiva por el país. Y una segunda dinámica que corre a nivel local, que ha sido subrayada también por Jesús Ortega, en la que constatamos cómo los niveles de comprensión y de cultura política lamentablemente siguen estando lejos de los estándares que mal que bien se han podido construir en el orden nacional. ¿A qué me refiero? A que la transición mexicana, si bien inconclusa, si bien con pendientes, presenta avances importantes que bien constituyen ya parámetros de los que no hay vuelta atrás. Por supuesto, lo reitero, con pendientes, pero que llegaron para quedarse. Primero, una libertad de expresión a carta cabal, irrestricta y absoluta, que va, segundo, acompañada de una notable respeto a la libertad de prensa. En tercer lugar, un régimen de transparencia en el acceso a la información pública y gubernamental, que también ha llegado para quedarse y de la que no hay marcha atrás. Cuarto, un árbitro electoral, el IFE, bien que mal confiable, bien que mal ciudadano, con pendientes, con claroscuros, pero que al final de cuentas a los partidos y a la sociedad en conjunto presenta condiciones, estándares de competencia aceptables y de imparcialidad también razonables. Y esto acompañado de un tribunal electoral en última instancia, que es quien dicta la última palabra. En quinto lugar, para no alargar mucho esta cadena de logros que finalmente no son patrimonio de un partido, sino que ya son propios de la cultura política mexicana y del Estado actual de nuestra transición, una auténtica separación de poderes. Porque hoy nadie podría sostener que el presidente de la República mande sobre el poder legislativo o ordene sobre el poder judicial. Y al mismo tiempo, nadie podrá dejar de ver que no hay una sola sentencia de la Corte, ni una sola de las miles que dicta al año, que hayan quedado sin cumplimiento y sin acatamiento por alguno de los otros dos poderes. Eso, a final de cuentas, en un balance muy preliminar y muy rápido, nos muestra que las condiciones de desarrollo político del país son muy superiores gracias a